mentirotas, es decir, son 1001 mentiras. Es como un mar lleno de gotas de mentiras, es un gran castillo de naipes. Todo es un gran engaño, que pareciera a veces que tienen mentiras infinitas, como las gotas del mar, y uno dice, bueno, ya probamos todo y siempre salen con otra mentira. Y nosotros tenemos que seguir derrotando la mentira con la verdad. Aun y si son millones de mentiras, ¿verdad, hermanos? Miremos a César Vidal diciendo que cuando Pablo llega a Atenas, no se encuentra ningún judío. Como quien dice, en Atenas no habían sinagogas. Pero ya leímos que es todo lo contrario. Pablo, cuando llega a Atenas, llega a una sinagoga y llega a predicar en sábado. Es mentira que Pablo llegó a fundar una iglesia cristiana, por llamarla así, como iglesia católica. Es mentira. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos que quien dice estas mentiras es alguien que ha escrito 2 libros bibliográficos de Pablo, imagínate eso. Es decir, este señor tiene 2 libros donde narra extensamente la vida de Pablo, y en este video lo vemos totalmente desajustado de la verdad bíblica sobre lo que Pablo hizo y cómo Pablo predicó. Es de locos. Con todo y eso, como si no fuera lo suficiente, este señor recibió un premio, es decir, recibió $18,000 de una asociación editorial de evangélicos. Le dieron un premio. También otra asociación editorial llamada EDAF también le dio otro premio. ¡Wow! Es el gran escritor de mentiras. ¡Wow! Miren, está coronado como el hombre que más sabe del apóstol Pablo. Es un pablólogo. Pero resulta que este pablólogo no tiene ni idea que Pablo sí le predicó a judíos en Atenas. Luego este señor, este Papá Noel sin barba, se contradice a sí mismo cuando cita de ejemplo a los judíos de Berea para justificar que Pablo había cambiado el día de reposo de sábado a domingo. No es de locos, hermanos, es decir, uno realmente se impresiona. Pablo les predica a los de Berea en un sábado. ¿Acaso eso no tiene importancia? Le predica a los de Berea en una sinagoga en un sábado. Leamos en Hechos capítulo 17, versículo 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Entonces aquí hay un agravante adicional. La palabra dice que los habitantes de Berea examinaban las escrituras para ver si lo que les estaban enseñando era verdad, cosa que no ocurre hoy en día con el 99% de los cristianos. La mayoría se sienta en una iglesia a bostezar, pensando que todo lo que le dicen es verdad. No pasaba así con los de Berea. Leamos en Hechos capítulo 17, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Es decir, que el apóstol Pablo pues debía estar sudando un poco como la gota fría, como dice una canción por ahí, cuando le fue a predicar a los de Berea, si es que él hubiera estado enseñando mentiras, porque no hubiera podido predicar nada distinto a las escrituras, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido si es verdad que el apóstol Pablo cambió el día de reposo de sábado a domingo, verdad? Los de Berea hubieran dicho de inmediato: un momentico, compadre, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Sabes, lo que tú predicas no aparece en las escrituras, compadre? Sin embargo, todavía hay un asunto adicional, ¿verdad? Hasta ese momento no existía el Nuevo Testamento. Es decir, que las escrituras que revisaban los de Berea era el Viejo Testamento. Pero si fuera cierto que la ley de Dios ha sido abolida y que ahora estamos bajo la fe y ya no estamos bajo la ley, entonces ¿cómo es que el Espíritu Santo llama a los de Berea nobles? Porque revisaban todo lo que decía el apóstol Pablo con las escrituras. Pero ojo, las escrituras eran el Viejo Testamento. En el Viejo Testamento, que dice que el sábado es un día santo.
Pero resulta que para la oligarquía cristiana, para la nobleza negra, para los nobles negros, los que reposan en sábado son los judaizantes, son gente mala, son gente que hace que caigan rayos, que el sol caliente 10 veces más, que toda la naturaleza se seque, que los koalas ya no puedan beber agua de los ríos. Son gente que le trae maldiciones a la tierra. Estos son los que reposan en sábado, porque la nobleza negra es más noble. Ellos no concuerdan nada de lo que dicen con las escrituras. Todo sale de su boca. Sin embargo, la gente obedece lo que dice la nobleza negra. Aquí el Espíritu Santo, sin embargo, habla de otro tipo de nobles, ¿verdad? Los que guardan y reposan en sábado los llaman nobles. ¿Por qué? Porque ellos revisan si lo que estaba predicando el apóstol Pablo concordaba con lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo diciendo, miren hermanos, el día de reposo fue cambiado. Ustedes saben, Dios se equivocó y Él cuando resucita nos dio a entender que ahora debemos reposar en domingo. Los de Berea hubieran dicho, compadre, eso no aparece en las Escrituras, ¿sabes? Eres un mentiroso, Pablo. Entonces nada de lo que dice César Vidal concuerda. ¿Ves? Nada tiene lógica. De su boca salen locuras, cosas que no están en la Biblia. Este señor, que ahora es el pablólogo mundial, es precisamente quien dice mentiras sobre Pablo. ¿No es de locos? Luego César Vidal dice que en la carta de Gálatas, Pablo da orden expresa a no guardar días de reposo, usando este versículo en Gálatas capítulo 4, versículo 10. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Sin embargo, hermanos, aquí la palabra clave es tiempos. Cuando Pablo incluye esa palabra en ese versículo, él nos está revelando que se refiere a días de fiesta especificados por las fases lunares, como por ejemplo los días de luna nueva y las fiestas judías. Entonces, nosotros vemos que la palabra tiempos es clave para entender cuál es el contexto de Pablo. Leamos en Génesis capítulo 1, versículo 14. Y dijo Dios, sean luminarias en el extendimiento de los cielos para apartar el día y la noche, y sean por señales y por tiempos determinados, y por días y años. Entonces, el apóstol Pablo, en este versículo 10 de Gálatas capítulo 4, nos está hablando de días, meses, tiempos y años calculados por las señales del sol y la luna, especialmente de la luna, ¿verdad? Y esto no tiene nada que ver con el día de reposo, ¿ok? Muy importante entenderlo. Entonces, uno se queda muy asombrado de ver que esta gente, el señor César Vidal dice que la ley de Dios ha sido abolida, pero ellos vienen con su propia ley, vienen con su última cena, con su Trinidad, con su bautismo negro, con su día de reposo en domingo, cosas que para ellos son ley, pero que no son ley de Dios, y quieren que todos nos sometamos a su ley, pero es una ley religiosa. Ahora, yo no tendría problema si César Vidal es alcalde y dice que ahora los semáforos en rojo son de libre vía y los semáforos en verde son para detenerse, pues es ley humana. Pero aquí hablamos de ley divina. En ninguna parte dice que nosotros tenemos que adorar una Trinidad, celebrar una última cena, ponernos sustancias inmundas en el cuerpo para tener inmunidad y reposar en un día falso de reposo. Son leyes que son del Papa de Roma. Es de locos, hermanos. Y bueno, yo creo que tendré que hacer como otro video sobre el tema, porque hay que exponer a ese señor de todas las mentiras que dice, porque ahora sí que soltó la lengua. Pero de todas formas, hermanos, para no alargarme más, porque de verdad que este señor dice muchísimas mentiras, quiero que ustedes estén verdaderamente fundamentados en la ley de Dios, que ustedes no tengan ninguna duda
de lo que nosotros hemos aprendido y de cómo vamos cada día estableciéndonos como columnas y pilares del templo de Dios en la ciudad santísima, en la Jerusalén celestial. Por eso tenemos que exponer las mentiras de estas personas, porque en las bocas de los 144,000 no puede ser hallada mentira. De manera de que cualquiera de esas mentiras que tanto repiten estos falsos curas y pastores, cualquier día, si nosotros no estamos exponiéndolas, hermanos, cualquier día se nos mete en la cabeza sin que nos demos cuenta, imagínate tú. Pues ¿acaso será que tú pensabas que el apóstol Pablo fundó iglesias cristianas, por llamarlas así, como que iglesias de gentiles? La realidad es que jamás Pablo hizo eso. Este ha sido una mentira que esta gente dice a cada rato y jamás aparece en la Biblia, hermanos. Como decía el loco Hitler, que de tanto repetir una mentira se terminaría convirtiendo en verdad. Y es que en parte es cierto, porque a ti te repiten algo y tú terminas dándolo por sentado porque piensas que no es importante y resulta que es muy importante. Resulta que cualquier detalle en donde esta gente introduzca una mentira desconfigura toda la armonía de la Biblia. Si fuera cierto, hermanos, que el apóstol Pablo reposaba en sábado con los judíos y en domingo con los gentiles, pues entonces Pablo era el más grande de todos los judaizantes. Y entonces Pablo sería un gran hipócrita. Y si Pablo es un gran hipócrita, entonces Pablo nunca fue ungido con el Espíritu Santo. Y si nunca fue ungido, entonces todo lo que narran de que Jesús se le apareció a Pablo y le dijo, duro te es dar coces contra el aguijón, entonces todo es falso. Y por ahí se va derrumbando todo, hermanos, ¿verdad? Es como si tú tuvieras una gran edificación y empiezas a darle golpecitos en la base y tú dices, es un solo golpecito, no va a tumbar nada. Pero por ese golpecito se empieza a filtrar una gotera y luego se filtra un chorro y cuando venimos a ver toda la base de la edificación está inundada y toda la estructura está comprometida. Todo se colapsa. Por eso es que nosotros tenemos que estar apercibidos, hermanos, de cualquier mentirilla que esta gente diga sobre el Evangelio. Tenemos que estar realmente apercibidos. El asunto es serio, porque cualquier día nos cogen por sorpresa. Cuando venga la crisis, cuando la situación se ponga difícil, tú empezarás a tener dudas, empezarás como a confrontar la palabra y entonces empezarás a darte cuenta que ciertas cosas no coinciden y por ahí se te mete la duda y donde hay duda no hay fe y quien no tiene fe no puede agradar a Dios. Así de serio es el asunto. Y por eso Ecusatón no te muestra la cara para que tú no te enfoques en mí, si yo salgo tal vez de saco y corbata o si salgo vestido de ángel del cielo. No es para que me creas a mí, es para que tú vayas a la Biblia y confrontes si lo que yo te digo es verdad o no. Y de esa manera, toda mentira levantada contra la sabiduría de Dios es derribada. Porque la sabiduría de Dios es su palabra y no hay sabiduría contra la palabra de Dios. De manera de que estos agentes que dicen presentarse como